Bueno, muy buenas tardes a los que se están conectando ahora. Disculpen la demora, fue una torpeza, aunque no lo crean, Facebook no es mi plataforma donde me muevo cómodo. Habíamos practicado esto, pero siempre hay cosas de último momento que a uno, bueno, le juegan en contra. Lo importante es que ya nos estamos viendo, y les decía cuando había empezado a transmitir fallidamente que es un gusto para mí estar con ustedes porque lo aprecio mucho al padre Osvaldo. Nos conocimos por el año 2010 en la Facultad de Teología de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y juntos cursábamos para hacer la licenciatura en teología. Así que los mejores recuerdos guardo de él, y a lo largo de los años hemos mantenido el contacto esporádico, pero siempre muy fraterno. Así que un gusto que lo tengan ustedes a él de párroco, de pastor, y también lo felicito por esta iniciativa de llevar adelante encuentros en torno a la Virgen. No quiero robarles más tiempo porque además lo vamos a necesitar para nuestra exposición. Comencemos con un breve Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, te pedimos que nos acompañes en este encuentro, que podamos profundizar en tu misterio de escucha y de servicio al misterio de la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo le propuse al padre Osvaldo, cuando me hizo la invitación, hablar sobre un documento del Papa Juan Pablo II que se llama Redemptoris Mater. Acá lo tienen, Redemptoris Mater, pero vamos a tocar solamente la primera parte. Quisiera brevísimamente hacer una introducción a una figura sumamente conocida y querida, como es la del Santo Papa Juan Pablo II, pero que, en fin, el tiempo pasa y las nuevas generaciones tal vez no lo hayan podido conocer. ¿Qué decir de este gran Papa? Bueno, me interesa destacar, sobre todo en lo que hace esta charla, que el Papa perdió a su mamá a los 9 años. Ustedes saben que cuando él nace ya se había muerto una hermana, luego muere la madre, luego muere su hermano y finalmente muere su padre. Es decir, que él a los 20 y poquitos años ya queda solo en el mundo. Y no es casualidad que haya elegido primero como obispo y luego como papa un lema mariano. Ustedes saben que los obispos y los papas ponen su servicio a la iglesia bajo un lema que les represente una inspiración. En el caso de Juan Pablo II, él eligió un lema de 2 palabras, totus tuus. Es un lema latino, como suele ocurrir, que significa todo tuyo, y está tomado de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, el Papa Karol Wojtyła decide entregarle la vida a María. Todo tuyo soy María, como María es toda de Cristo. Quiere decir que en la espiritualidad de este Papa polaco, María juega un rol fundamental. Ella es la madre que no pudo tener aquí en la tierra más que por unos pocos años. Y la encíclica que vamos a comentar parcialmente, Redemptoris Mater, la madre del Redentor, es publicada en 1979 durante el primer año del pontificado. Quiere decir que una de las primeras cosas que Juan Pablo decide escribir es una encíclica dedicada a María. La primera está dedicada a Cristo, Redemptor hominis, Redentor de los hombres. Y aquí Redemptoris Mater hace como una especie de paralelo, de díptico, ¿sí? Porque ustedes saben que los misterios de Cristo y de María
son misterios hermanos. No se puede hablar bien del uno sin hablar del otro. Y la tradición lo suele figurar como el sol y la luna. María es la luna que no brilla con luz propia, sino que brilla con luz prestada, la luz del sol, que en este caso es el Hijo Jesús. Solamente decirles que esta encíclica tiene una introducción y una conclusión, y luego tiene 3 partes, las cuales a su vez tienen 3 secciones. Yo me había propuesto hacer un paneo solamente por los títulos, pero no lo voy a hacer porque es demasiado rica. La verdad que poco antes de comenzar esta transmisión, comentaba acá con otro sacerdote que vive en la parroquia, qué grande Juan Pablo II, qué profundidad. Hay cosas que uno lee en él y dice, esto realmente surge de una persona de mucha oración, que penetra en el misterio no solamente por el estudio, sino también por intuición, por lo que se llama con naturalidad afectiva, es decir, el afecto va dando como una especie de familiaridad con el misterio que permite redescubrir aspectos que están pero latentes. Y es el arte del predicador, del teólogo, del pastor, hacerlos emerger. Bien, sin más preámbulo, porque ya les digo, me parece que es mucho lo que tenemos para comentar, voy a entrar en esta primera parte de la encíclica Redemptoris Mater, que lleva por título María en el misterio de Cristo, lo que hace un instante comentábamos. María no aparece en la vida de la Iglesia, en la historia de la salvación, de manera aislada, sino siempre referenciada a Jesús. Y les decía que cada una de las partes de la encíclica tiene 3 secciones. Esta parte, primera, María en el misterio de Cristo, está como jalonada por 3 citas bíblicas. La primera, llena de gracia, alude al anuncio que el ángel le hace a María. La segunda, feliz la que ha creído, tiene que ver con la visita que María hace a Isabel. Y la tercera, ahí tienes a tu madre, el episodio de la cruz y cómo Jesús le entrega a María al discípulo amado, a San Juan. Bien, estas son las 3 secciones que ocupan nuestro primer capítulo, la primera parte de la encíclica, y sobre esto vamos a conversar. Abuelo de pájaro, me gustaría detenerme mucho más, pero bueno, eso no es posible. Confío en que me están escuchando bien, en que me están viendo bien y espero no ir demasiado rápido. Pero también, como les digo, me urge en el corazón compartirles muchas cosas lindas, muchas cosas profundas de la Virgen. En la introducción, Juan Pablo habla de una expresión que se llama plenitud de los tiempos. En Gálatas 4:4 se alude a que Jesús nace de una mujer en la plenitud de los tiempos. ¿Y qué significa la plenitud de los tiempos? Que el tiempo está como en su culmen, en su cenit. El tiempo está maduro. ¿Vieron cuando alguien se llena, qué sé yo, se colma una taza, una pelota de fútbol, está como repleta? Jesús nace para culminar la historia. Él es la plenitud de los tiempos. No es que el tiempo estaba maduro y entonces llega Jesús. Es al revés. Cuando llega Jesús, el tiempo se planifica. Y esto es una linda introducción, una linda meditación que nos podemos deber. Es decir, no esperar a que al tiempo oportuno para Jesús, sino al revés. En la medida en que Jesús entra en mi vida, porque yo le abro la puerta, es cuando el tiempo, cuando mi vida, cuando mi horizonte se va a colmar de sentido. Otra cosa importante que ya Juan Pablo dice apenas en el número 2, utiliza la imagen peregrinación de la fe. Y esta imagen, muy sencilla, peregrinación en la fe, es como el hilo conductor de toda la encíclica.
Muchas veces hemos escuchado, hemos hablado de Juan Pablo II como un peregrino de esperanza. Y una de las características, recordarán ustedes, del pontificado de Juan Pablo fue la cantidad de viajes que hizo. Un gran peregrino que llevaba a Cristo a tantas tierras lejanas. Bueno, Juan Pablo parece sacar de María esta inspiración de que ella es una peregrina de la fe. Peregrinar en la fe significa hacer el camino con Cristo, no tanto con los pies, sino con el corazón. Y me llamaba la atención, no lo tenía presente, que ya al principio de la encíclica, Juan Pablo mira al año 2000. Fíjense, estamos en 1979 y ya Juan Pablo está apuntando al jubileo. Podemos imaginarnos entonces con qué gozo habrá transitado el año 2000 Juan Pablo, porque desde que asumió como papa lo tuvo entre ceja y ceja. De hecho, dicen que cuando fue electo papa, se acercó el otro obispo de Polonia y le dijo: vos tenés la misión de hacer entrar a la iglesia en el tercer milenio. Y Juan Pablo lo tomó muy a pecho. Y allí nos regala Juan Pablo una imagen tradicional en la iglesia que es la de Stella Matutina, estrella de la mañana. María es la primera estrella, la que de alguna manera hace la transición entre la noche y el día. También la liturgia habla de María como aurora de la salvación. Si uno busca en el diccionario la palabra aurora, queda un poco abierta si se refiere a la al último momento de la noche o al primer momento del día. Repito, María es como la transición de la noche a la luz. Ella es la que anticipa el misterio de Cristo. ¿Cómo lo anticipa? No con palabras, sino con su misma persona. Es decir, antes de Cristo está María, temporalmente hablando. Es decir, que María en este mundo, concebida, nacida, criada por sus padres Joaquín y Ana, ya es un anticipo de la salvación, un anticipo tenue como la aurora, pero que marca una nueva etapa, una nueva era para la historia humana, la era de la gracia, del reinado de Cristo. Por último, aunque podríamos decir mucho más de esta introducción, me llamó la atención, me hizo pensar que Juan Pablo II, no sé si ustedes saben que como obispo participó muy activamente en el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II tiene una frase muy linda que dice que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Es decir, el misterio del hombre, vos, yo, cada uno de nosotros es un enigma, o sea, es una cosa fascinante, con algunas luces, con algunas sombras, y uno dice, ¿cómo me entiendo? ¿Cómo te entiendo? Bueno, a la luz de Jesús no agoto el misterio, pero se esclarece. Y dice Juan Pablo, esto que vale de todo ser humano, vale muy particularmente de María. Repito, si cada uno de nosotros recibe nueva luz de Jesús, cuánto más María, que fue íntegramente querida, pensada, gestada en relación a Cristo. Y dicho esto, pasamos ya a la parte 1, que es el corazón de nuestra exposición, y empezamos por esa frase, ¿recuerdan? Llena de gracia. Es la frase que le dice el ángel en la Anunciación. Y aquí Juan Pablo decide comentar esta frase del ángel con un texto del apóstol San Pablo, que está en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3, donde el apóstol habla de que Dios es bendito porque nos ha bendecido con innumerables gracias antes de la creación del mundo. A veces nuestra vida la contemplamos demasiado horizontalmente, como si solo fuera el periodo que caminamos esta tierra.
pero cada uno de nosotros forma parte de un designio eterno. Cada uno ha sido querido desde la eternidad por Dios y María mucho más. Entonces, María, cuando es llamada llena de gracia, también significa que Dios la ha colmado de bendiciones en orden a ser la madre del Salvador. Y Juan Pablo dice, qué curioso, porque a María el ángel no la llama por su nombre propio. Lo lógico hubiera sido que dijera, alégrate, Miriam. Ustedes saben que Miriam es el nombre hebreo de María. Pero el ángel no le dice, alégrate, Miriam. Le dice, alégrate, llena de gracia. Que en griego se dice, que jaritomene. No importa, no se confundan, no se compliquen. Pero le dice, que jaritomene, llena de gracia. Y Juan Pablo dice, este es como un segundo nombre de María. Un nombre que describe su ser más profundo, porque María, por el misterio de la Inmaculada Concepción, fue concebida por sus padres sin pecado original, sin mancha original. Y todo eso convenía para ser la madre de Jesús. Y uno dirá, por ahí alguna parroquiana, algún parroquiano dirá, tantas veces he escuchado la palabra gracia, pero ¿alguien me puede decir qué significa gracia? Bueno, Juan Pablo dice, gracia es la vida trinitaria de Dios, es la vida de Dios. Hay otras definiciones clásicas, como por ejemplo, gracia es participar de la vida divina, o gracia es el amor bello y gratuito de Dios que se nos da. Pero en fin, llena de gracia es lo que le dice el ángel. Y también nosotros tenemos la gracia a disposición. A veces nos duele que no nos sentimos tan colmados de gracia, pero esto no hay que echarle la culpa a nadie, menos a Dios. Tenemos que darnos cuenta que a veces somos nosotros los que no dejamos entrar la gracia. Cuanto más le abrimos la puerta al Señor, más entra esa luz, ese amor, esa paz, esa alegría, ¿no? Y entonces uno se va acercando al misterio de Jesús y de María. Y aquí, en un momento, admirándose del misterio de la Virgen Madre, porque ustedes saben que en la Anunciación ya comienza el misterio de la Encarnación. Esto es muy importante para la Iglesia, es decir, celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Cristo, pero la encarnación, el misterio de Dios haciéndose hombre, está ya en la Anunciación. Y esto tiene mucho que ver con la defensa de la vida que nosotros, cristianos, postulamos, porque hay vida humana ya desde la gestación. El nacimiento nos revela una etapa importante, como dice la expresión, dar a luz. O sea, sale a la luz algo que ya estaba en lo oculto. Entonces, cuando el ángel anuncia y María dice sí, allí, con ese consentimiento de la Virgen, comienza el misterio de la encarnación. Y Juan Pablo dice que María es madre de su progenitor. Pensémoslo, María es madre de su progenitor. ¿Qué? ¿Madre de su papá? Y bueno, porque Cristo, en cuanto Dios, en cuanto Hijo eterno, es el creador, es el autor, es el padre de María. Lo que pasa que entonces María va a ser temporalmente madre de aquel que es eternamente su padre, de aquel que la ha engendrado, que le ha dado la vida desde un designio eterno. Y aquí el Papa Juan Pablo II cita una conocida expresión del poeta Dante Alighieri. Dante Alighieri, el que redactó la Divina Comedia, en ese extensísimo poema, pone en labios de San Bernardo la siguiente expresión: hija de tu hijo. Pensémosla otra vez. Hija de tu hijo. Qué bárbaro, ¿no?
María en un sentido es mamá de Jesús y en otro sentido es hija. Es madre carnalmente, pero es hija en el orden de la gracia. Y aquí tenemos entonces esta mutua reciprocidad, vamos a decir, entre María y Jesús. No podemos hablar de una sin el otro, ni de uno sin la otra. Es hermoso esto, son frases que yo las digo un poquito rápido, pero que les sugiero que después las busquen o las anoten y las mediten. Son como para ir rumiando. Hija de tu hijo, dice Dante Alighieri, el poeta. Y entonces vamos a pasar a la segunda frase, la segunda sección de esta primera parte, que toma por título Feliz la que ha creído, que es la frase que le dice Isabel a María cuando la recibe en su casa. Recordarán que María, dice el Papa, movida por la caridad, enterada de que su pariente Isabel estaba embarazada siendo de edad avanzada, va caminando por las montañas en busca de su prima. Y quisiera destacar algo que está en el Evangelio, que María sale con prontitud. Es una linda disposición de la Virgen ir al encuentro, salir del propio rollo e ir a buscar a los demás, particularmente si están necesitando una mano en este tiempo de cuarentena. Qué importante estar atentos a las necesidades de los mayores, de los enfermos, de los niños, de los que tienen alguna angustia. María lo hace con prontitud. Y allí nos vamos a quedar en la fe de María, porque la primera sección habla de un anuncio, de una gracia. Recordemos, llena eres de gracia. Pero la fe es como la respuesta humana a esa gracia fundante. La fe es la correspondencia de la libertad a ese don que María ha recibido. Y desde allí va Juan Pablo a desarrollar de manera especial esta peregrinación de la fe que había anunciado previamente. Recordemos que probablemente el hilo conductor de la encíclica es la peregrinación en la fe de María. Y aquí aparece un paralelo que establece Juan Pablo II entre dos textos. Pueden anotar si quieren. Lucas 1:38, cuando María le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. O sea, María, el famoso Fiat, que no es solamente una marca de autos, ¿no? Fiat es la palabra latina para hágase. Entonces, si vos estás en casa y tenés, vamos a suponer, 20 años y tu mamá te dice, ¿me harías la gauchada de ir a la verdulería? Fiat, hágase, ¿no? Entonces, ese hágase de la Virgen, dice Juan Pablo, se parece mucho al hágase de Jesús, que aparece en un texto difícil, pero lo pueden anotar, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5-7. Allí, Dios Hijo, dialogando, por así decir, con Dios Padre, le dice, acá estoy para hacer tu voluntad. La disponibilidad de María tiene una correspondencia con la disponibilidad del Hijo Eterno que le dice amén a los proyectos del Padre, proyecto de encarnación, de muerte y de resurrección. Y entonces Juan Pablo nos propone hacer este recorrido, esta peregrinación en la fe, y en el número 14 de esta encíclica, Redemptoris Mater, aparece una intuición que a mí particularmente me gustó mucho. El Papa propone pensar la fe de María, la peregrinación interior de María, en relación con Abraham. Y dice el Papa polaco, Abraham es el padre en la fe, así lo llamamos en la liturgia y así también lo llama la Escritura, particularmente en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 12. Y dice el Papa, me parece que acá hay algo luminoso. Si Abraham es nuestro padre en la fe,
podemos pensar a María como madre en la fe. A ver, pongamos la lupa. Abraham era un hombre anciano, cuya mujer era estéril, y se le promete un hijo. Y a pesar de su vejez, la mujer concibe. María también recibe un anuncio y ella se pregunta, ¿pero cómo voy a hacer si no he conocido varón? Es decir, que tanto Abraham como María reciben una noticia de descendencia, pero no entienden cómo eso será posible. Humanamente hablando, no parece tener mucha viabilidad. Sin embargo, ambos creen y ambos se encuentran con un niño en los brazos. Esa es la primera parte de la correspondencia entre Abraham y María, pero pensemos que hay un segundo nivel de correspondencia en torno a la prueba, en torno al sacrificio, vamos a decir, del hijo, porque Abraham, Génesis 22, lo leemos en el día de la vigilia pascual, se le pide que entregue al hijo, que finalmente no ocurre ese sacrificio, pero Abraham, con disponibilidad total, confiando en la resurrección de Isaac, dice que sí, no niega ni siquiera a su hijo único. Y María, por su parte, también es invitada a entregar al hijo y no lo niega. Ella, toda disponibilidad en la cruz, la vamos a ver ahora en breve, diciendo amén, un nuevo fiat, un nuevo hágase a los proyectos de salvación. Y entonces esto nos deja como a las puertas del episodio con el anciano Simeón. ¿Recuerdan ustedes cuando rezamos el rosario? Está el misterio de la presentación del niño en el templo. María y José van al templo a los 40 días y allí se encuentran con los ancianos Simeón y Ana. Simeón y Ana reconocen en este niño al Mesías y le hacen una serie de elogios, ¿no? Diciendo esta persona será muy grande, pero junto a la luminosidad de la profecía de Simeón aparece, vamos a decir, una nube de tormenta, porque se le dice a María que este niño será signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Es decir, que en el contexto de la alegría, de la promesa cumplida, en el contexto de la alegría de saber que este hijo mío será la salvación de Israel y de toda la humanidad, aparece la profecía de la cruz. Y dice el Papa Juan Pablo II, en una frase extraordinaria, es como un segundo anuncio. Está el anuncio del ángel, que es un anuncio de luz, un anuncio de gracia, un anuncio de vida, pero también está el anuncio de Simeón, que es un anuncio de noche, es un anuncio de una cierta muerte, de un cierto parto, vamos a decir. Y María debe convivir con este claroscuro que es propio de la fe. De hecho, dice Juan Pablo que Simeón le está diciendo, en otras palabras, que su maternidad será oscura y dolorosa. De alguna manera, toda mamá, todo papá, sabe que en el momento en que reciben un hijo, se abre una historia de mucha alegría, pero también una historia de sufrimiento, porque quien ama de verdad no puede no sufrir, no puede no estar pendiente del amado. Y así es como las madres a veces no duermen porque están angustiadas por sus hijos. Bien, María deberá asumir en su itinerario de fe los peligros y los sufrimientos de su hijo. Y tenemos entonces el misterio de Nazaret. ¿Ven? Vamos progresando. Juan Pablo en esta segunda sección nos va trazando la peregrinación de fe de María, no que se le inventa, sino que va recorriendo el Evangelio, va recorriendo la vida de María y va descubriendo cómo las distintas etapas exigen de ella una respuesta creyente, cada una con su matiz. Y entonces, en lo que llamamos la infancia de Jesús, la estadía en Nazaret, la vida oculta, dice
Juan Pablo que María también tuvo que aprender a estar oculta con Cristo en Dios. Aquí hay una cita del apóstol Pablo, Colosenses 3:3, que significa que nosotros estamos ocultos con Cristo en Dios. Significa que llevamos en el corazón un misterio muy grande, el misterio de la regeneración en Cristo, del bautismo, de la santidad, pero que muchas veces eso está como en vasijas de barro, eso no aparece. De hecho, el mundo no canoniza ni hoy, ni ayer, ni mañana, porque hay como una tendencia que a veces está más alta o más baja, pero que es transversal. El mundo no canoniza la santidad, sino que canoniza muchas veces la frivolidad. Y entonces esta santidad, este misterio de Cristo, aparece como sotoboche, en bajo perfil, ocultos en Dios. Y María en Nazaret también tuvo que aprender a estar ella misma oculta y a descubrir el ocultamiento de su hijo, que estaba llamado a grandes cosas, pero que en esa etapa puntual le correspondía ser uno de tantos, no desentonar. Pero María, como es pequeña, sabe descubrir lo que los sabios y los poderosos de este mundo no descubren, ¿no? Ese famoso pasaje magnífico de Mateo 11, 25, 27, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. María es pequeña en ese sentido evangélico de poder percibir, de poder entender, hasta donde es posible humanamente hablando, el misterio del Hijo. Y lo que tiene es que ella convive con Jesús y le ha dado su carne, le ha dado su sangre, le ha dado su leche, le ha enseñado a hablar, a rezar. Jesús tiene los gestos, los rasgos físicos de María en su propia carne. Por eso es imposible hablar de Jesús sin hablar de María. Y sin embargo, en esa intimidad de 30 años, ocurrieron un montón de cosas de las cuales nosotros somos ignorantes y que fueron tallando el corazón de Jesús, pero también fueron tallando el corazón de María. Ahora, este ocultamiento, esta paciencia que se le exige a María de no ver plenamente realizado lo que el ángel anunció, repito, María en Nazaret es testigo de un montón de cosas, algunas no entiende, otras sí, pero dice, a mí se me anunció que este chico sería grande, y yo lo veo jugar como tantos. Y dice el Papa Juan Pablo II, en una expresión un poco atrevida, María experimenta una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe. Y acá, para el que sabe, hay como una especie de guiño cómplice a San Juan de la Cruz. El Papa lo explicita, pero lo que el Papa Juan Pablo no explicita es que él hizo su tesis de teología en San Juan de la Cruz, precisamente el maestro espiritual que habla de la noche de la fe. Es decir, la fe es luminosa, ciertamente, pero la fe no es siempre luminosa, sino que en la fe hay una dinámica de noche, hay una dinámica de Pascua, es decir, de muerte y de resurrección. Por eso, si alguien te promete que el camino de fe es todo rosa, es todo luz, no es verdad. Es luz, pero es una luz pascual, una luz que debe atravesar la noche y debe atravesar la muerte. Y dice el Papa, María tuvo que experimentar esto en la rutina de Nazaret, en el silencio de Nazaret, en esa vida aparentemente monótona e intrascendente. Pero para el que tiene fe, todo es gracia, todo es siembra, todo es preparación para algo mejor que está en los planes de Dios, siguiendo, permítanme, la lógica de las bodas de Caná, donde el buen vino viene al final. María, que es peregrina de la fe, tiene muy claro eso y apuesta, esperando contra toda esperanza, dice el apóstol. El apóstol Pablo utiliza esta expresión,
esperando contra toda esperanza para Abraham, pero también se aplica a María. María espera contra toda esperanza el día de la Anunciación, espera contra toda esperanza mientras está en vida oculta de Nazaret y sobre todo espera contra toda esperanza al pie de la cruz. Es allí donde humanamente hablando María experimenta que lo del ángel no es verdad. Fíjense qué prueba para María. No le dijeron que su reino permanecería para siempre y sin embargo ahora está ella contemplándolo al pie de la cruz, su hijo agoniza, se asfixia, sangre por todos lados, marcas y moretones. Humanamente esto se va a realizar, pero ella espera contra toda esperanza. Y aquí es donde Juan Pablo dice, ¿feliz de ti por haber creído? Es decir, ¿podemos decir que María al pie de la cruz es feliz? ¿En qué consiste la felicidad de la fe? ¿En qué consiste la felicidad del creyente? Y esto nos permite hablar de las bienaventuranzas. O sea, Jesús ha predicado las bienaventuranzas. Felices los pobres, los perseguidos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Se puede ser feliz al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque María está unida a Cristo. Cristo es la plenitud, Cristo es la felicidad, que puede convivir con momentos de sufrimiento, de zozobra, pero en definitiva, hacer la voluntad del Padre, entender que uno está colaborando en un designio de salvación universal. Y por más dolor en el cuerpo y en el alma que ambos tuvieron que experimentar, ambos seguían siendo felices y plenos en un sentido que muchas veces el mundo no puede comprender, porque estaban, repito, dando a luz a una nueva humanidad. Esto es un misterio asombroso. Y aquí tenemos que comparar la figura de María con la figura de Eva. Ustedes saben que en el Génesis 3 se dice que que Eva se llama así porque es madre de los vivientes. Eva, la primera mujer, de quien, al menos simbólicamente, desciende toda la humanidad. Pues María es la mujer de quien desciende la nueva humanidad. Y la desobediencia de María es reparada rebobinamos, la desobediencia de Eva es reparada por la obediencia de María. Y entonces este contraste, desobediencia-obediencia, permite dar a luz a dos maternidades distintas. María engendra para la gracia, engendra para Cristo, para la vida con mayúscula. Y es por eso que nosotros decimos, te llamarán feliz todas las generaciones, porque todas las generaciones no cesaremos de dar gracias por el servicio que nos ha hecho María. Y porque, estando tan estrechamente unida al misterio de Jesús, es la mujer más plena de todas. Bien, voy a pasar a la tercera sección muy rápidamente, porque encima que empezamos tarde por culpa mía, por una torpeza de los medios de comunicación, no quiero robarles más tiempo. Entonces, vamos rápidamente a la tercera parte, ahí tienes a tu madre. Hago una recapitulación. Primero, llena de gracia el ángel en la Anunciación. Feliz de ti por haber creído. Isabel es lo que le dice a María en la visitación. Y ahora estamos al pie de la cruz, cuando el mismo Cristo le dice a Juan, al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Entonces, aquí es donde el Papa Juan Pablo II decide comentar un versículo que a muchas madres les puede causar sorpresa. Recordarán ustedes que una vez Cristo estaba predicando y una mujer le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Lucas 11, 27. Una alabanza que en realidad nosotros por ahí los varones la entendemos, pero no nos nacería. Pero una madre tiende a pensar en términos de madre. Entonces se ve que una mujer con mucha sensibilidad dijo,
este hombre es extraordinario. Si yo estoy contenta de escucharlo, si yo lo admiro, si yo estoy orgullosa, ¿cómo no va a estar su mamá? No va a entrar por la puerta esta mujer, feliz de ti, ¿no? Si lo llevaste a si le diste de comer. Como dice el Papa Juan Pablo, es una alabanza según la carne. Pero lo curioso es que Jesús, de alguna manera, desestima no es la palabra, relativiza o más bien pone en segundo término esta alabanza. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere atraer la atención sobre la maternidad carnal de María, sino que quiere llevarla a la maternidad espiritual. Porque Él le dice, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican, ¿no? Es decir, hay más mérito, hay más comunión por el hecho de escuchar la palabra y ponerla en obra que por el hecho de haber sido instrumento físico, biológico, de que Jesús viniera al mundo. Con esto, Jesús, lejos de resentir la maternidad y la fraternidad, lo que hace es abrirla. Gracias, Dios, por dejarnos ser de tu familia. Gracias por dejarnos ser hermanos, madres, padres, hijos e hijas en el orden del Espíritu Santo. Qué limitada es la perspectiva de la carne. Es fascinante, es algo lindísimo. A mí me encanta ser hijo de mi papá y de mi mamá, hermano de mis hermanos. Pero qué bueno saber que existe entre nosotros un vínculo que es aún más profundo que el de la carne. Y ese vínculo está dado por el Espíritu Santo, por la participación en el proyecto de amor de Dios Trinidad. Y entonces es donde aquí podemos recordar esa frase de San Agustín, donde dice que María engendró antes a Cristo por la fe que por la carne. Es decir, diciendo que sí al anuncio del ángel, María es madre de Cristo antes en el corazón que en su propio seno. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de realizar, es decir, potenciar los vínculos en el orden del Espíritu Santo, que jamás irán en desmedro de los vínculos de la carne y de la sangre, sino al revés. Y esto, ojalá que ustedes tengan la gracia de poder compartir la fe con algún pariente. Entonces se dan cuenta que el vínculo de la carne y de la sangre queda transfigurado, queda potenciado, queda elevado por este misterio de estar juntos en torno a Jesús y a su madre. En fin, voy rápidamente. El misterio de las bodas de Caná es otro itinerario creyente de María, y aquí el Papa lo que hace es subraya una doble función de María. Por una parte, ella es la mediadora, ella es la intercesora. Recuerdan cómo se anticipa a detectar que no hay vino y se lo cuenta a Jesús, e incluso fuerza, por así decir, el signo, el milagro, porque Cristo tenía claro que no era su hora, pero María avanza. Y aquí llegamos al segundo aspecto de este misterio de las bodas de Caná. María no solo es mediadora, no solo es intercesora, sino que ella es portavoz de la voluntad del Hijo. Hagan todo lo que Él les diga. Entonces María está permanentemente intercediendo por nosotros ante el Hijo. No tienen vino, tienen tal problema. Jesús, por favor, ayúdalos. Pero también baja del Hijo a nosotros. Hagan lo que Él les diga. Eso es verdaderamente ser mediadora, estar entre dos orillas, entre el Hijo y nosotros. Repito, lleva al Hijo nuestros problemas y nos trae del Hijo lo que hay que hacer, la voluntad. Ella nos recuerda una y otra vez como el centro. María es la perfecta discípula, ella es la perfecta creyente, y por eso tiene autoridad como madre y como hermana para decirnos cómo ubicarnos en relación a Dios, y de esa manera también en relación a los hermanos. Y aquí, ya estamos terminando, no se asusten, en el punto 22, el Papa dice lo siguiente: la mediación de María no disminuye la mediación de Cristo.
Hay veces que hay gente, sobre todo algunos hermanos reformados, temen hablar bien de María porque eso aparentemente le quitaría protagonismo al Hijo. De ninguna manera. María siempre entra en el plan de salvación de tal manera que Cristo no queda disminuido, sino que queda enaltecido. Ella es mediadora al servicio de la mediación mayúscula de Cristo. Repito, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Pero es una mediación, dicen los teólogos, una mediación inclusiva, no alternativa, no excluyente, sino con capacidad de asociar. Y así Cristo asocia a María y María asocia a los santos y es un círculo que se va expandiendo cada vez más, donde todos entramos en la fiesta y donde todos podemos interceder los unos a los otros, siempre gracias a Cristo, que es el gran puente entre Dios y los hombres. Por eso, terminando, tenemos esta idea de que María al pie de la cruz no solamente se revela como madre de Cristo, sino como madre de todos los hombres. Y es bueno que la invoquemos como tal, que sepamos llevarle nuestros problemas para que ella los acerque a Jesús y que ella nos muestre cómo ser discípulos, cómo ser hijos, cómo confiar en esta peregrinación de la fe que cada uno tiene y que no se repite, aunque hay ciertas constantes que sí podemos compartir. La constante del gozo, la constante del dolor, la constante de la gloria, en fin. Por eso todos como una familia en torno a María y a Jesús. Y termino con esto. María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María en Nazaret, Madre de Jesús. María en Jerusalén, en el cenáculo, Madre de la Iglesia. Una y otra van de la mano. La doble maternidad, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, y esa es nuestra fe, y qué bueno tener a María de nuestro lado. Por mi parte, termino acá. Ustedes me dirán si hay algún comentario, pero ya les he robado mucho tiempo y para mí ha sido un verdadero gusto compartir esto con ustedes, con esta comunidad tan linda de María, Madre de la Iglesia, y repito, con el Padre Osvaldo, a quien tanto quiero. No sé si hay algo para comentar, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, acá te voy encontrando. Dice, ¿qué aspecto del misterio de María te parece que es más importante destacar en estos momentos que vivimos? Bien, repito, ¿qué aspectos del misterio de María te parece que es más importante destacar en estos momentos que vivimos? Bueno, es una pregunta muy profunda. No me animaría a responderla exhaustivamente. Yo diría sí. Algo dije en la charla, es decir, esta actitud de María en la visitación pienso que es clave, estar muy atentos a las necesidades de los demás, particularmente de los mayores, y luego tenemos la confianza, este esperar contra toda esperanza, porque yo pienso que la cuarentena, la pandemia, en algún momento va a acabar, pero después quedan las consecuencias, es decir que no avisora un panorama muy luminoso en el corto plazo, con lo cual la actitud de fe y de esperanza tiene que mantenerse. Y el saber que uno está cooperando en el plan de Dios aunque no entienda nada. María al pie de la cruz no veía con claridad qué sentido tenía eso. Y sin embargo siguió fiel. Entonces esa es la fidelidad de María, esperando contra toda esperanza, confiando en un proyecto superador. Nosotros somos, perdón que los incluya, pero tiene que ver con la naturaleza humana. Somos soberbios y somos desconfiados y todo lo queremos tocar y comprender. Y está bien comprender, pero es como que cuando no entendemos nos desestabilizamos. La persona de fe no se desestabiliza porque es como un niño. O sea, confía. Yo no entiendo nada, yo estoy perdido, pero bueno, papá me va a venir a buscar. Así que esa es una muy linda actitud. Y la tercera que se me ocurre
tiene que ver con el silencio. Pienso que es un tiempo muy alocado, no solamente por esto de la pandemia, sino ustedes saben que ya desde el siglo XX se fue acelerando el mundo y el siglo XXI más. Es un ritmo muy vertiginoso, muy ruidoso. Las grandes ciudades, sobre todo, yo vivo en Buenos Aires, ustedes están en Rosario, son muy alienantes. Y pienso que hay que volver a recuperar ese sentido del silencio que no es vacío, sino que es dejar que hable Dios. O sea, ser como un cuenco receptivo a la palabra luminosa de Dios que cuando encuentra cauce genera vida. ¿Qué es María? Una mujer que se ha hecho silencio, que se ha hecho habitable, para que en ella despliegue su potencial la palabra de Dios. Y con esto termino al menos esta pregunta. 3 ideas: la docilidad, la prontitud para ir en búsqueda de los que más necesitan, como hizo ella con su pariente Isabel; la fidelidad y la esperanza en la prueba extrema, sabiendo que Dios está al mando y que Él tiene un plan superador de mis expectativas y de lo que yo puedo percibir. Y lo tercero es esta capacidad para hacer silencio en orden a acoger la palabra de Dios. Bueno, no sé si a ver si hay algunas por ahí, porque hice rápido, no sé si me fue una pregunta. Buenísimo. Bien, creo que no hay preguntas. Creo que ya estamos. Si hay alguna pregunta, les pido que me la vuelvan a hacer porque no la vi. Pero creo que ya no hay más. Este, bueno, qué lindo esto, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿no? Que estamos tan lejos y podemos estar conversando, teniendo este momento lindo. Bueno, muy bien. Gracias por todos los saludos. Gracias por este rato compartido. Voy a dejar unos 30 segundos y si nadie más dice nada, cortamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, los saludo, los bendigo a ustedes y al Padre Osvaldo. Por intercesión de María, nuestra Madre, que ella nos acerque siempre a Jesús, que nos haga dóciles a la palabra, que podamos siempre llevar alegría y paz en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hasta siempre. Ojalá que nos podamos volver a encontrar.